Saludos. Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, después de esta pequeña pausa publicitaria. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar y vamos a hablar del día a día, de lo que está aconteciendo y seguro de lo que ustedes han comentado hoy, del por parte de los jueces, veredicto por parte de los jueces, de que tienen que pagar los gastos financieros los ciudadanos. Como dice el titular por ahí, gana la banca. Pues bien, para hablar de estos temas y otros temas más que tenemos sobre la mesa, tenemos con nosotros a don Fernando Toribio, abogado, y en su trayectoria como político fue diputado regional y concejal. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Fernando? Pues bien, gracias. Oye, Fernando, me gustaría tu opinión sobre esta sentencia por parte del Tribunal Supremo, en el cual pues le da la razón a la banca. ¿Gana la banca? Bueno, el tema produce perplejidad y es complejo, ¿no? Complejo porque cuando un mandato constitucional dice que la justicia emana del pueblo a través de los magistrados, ¿no? Que son independientes y que tienen que cumplir con objetividad, cientificidad y neutralidad, pues la interpretación de las normas jurídicas, pues este tipo de situaciones crean percepciones que no son positivas porque muchas personas se sienten irritadas e indignadas ante una situación que es poco comprensible, ¿no? Sobre todo porque cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo de una sala, que es la sala tercera, sección segunda, que son los especialistas en materia tributaria, porque la sección tercera del Tribunal Supremo lo componen 31 magistrados y tienen diversas secciones. Pues la sección segunda es la especialista en derecho tributario y dice que el obligado al pago es en este caso la banca y no el consumidor o prestatario, pues indudablemente crea una disfuncionalidad y una distorsión por la percepción, ¿no? Porque lo primero que pregunta es ¿existe independencia judicial o no existe independencia judicial? Y sobre todo, ¿cómo se le puede explicar a los ciudadanos, a los alumnos de derecho, en definitiva a todos los ciudadanos, si estamos en presencia, para no hacer lo políticamente correcto, ¿no? Ni llegar a planteamientos hipócritas, sino realmente responder a la pregunta ¿existe la independencia judicial o no existe la independencia judicial? Pues ahí queda esa percepción de duda donde esta situación pues ha creado un hecho que es incontrovertible, ¿no? Sobre todo indignación, irritación, y que ya las personas piensan que en este caso concreto pues parece que la independencia no ha existido, sino que ha habido una serie de presiones, y esas presiones son de un contenido tan poderoso que ha podido en definitiva influir en la decisión. Y de hecho esto es así porque ¿a quién beneficia en definitiva el planteamiento de la interpretación de la sentencia? En primer lugar, al Estado, no a la banca. En primer lugar, al Estado. El Estado tiene que cumplir con los déficits públicos a través de los mandatos de la Unión Europea. Nosotros hasta hace poco casi estábamos intervenidos a nivel de la crisis económica a partir del 2008, 2012. Pues bueno, hay también unos mensajes claros desde el punto de vista del gobierno, el Ministerio de Economía y Hacienda. Oye, el hecho de que se aplique la sentencia con unos efectos retroactivos va a implicar una serie de costes y gastos, primero al Estado, que lo cifró, me parece que lo cifraron en 5.000 millones la ministra, más todo lo que venía detrás con la retroactividad con respecto a las cláusulas hipotecarias que son nulas, en fin, un problema muy gordo a la banca de más de 15.000 millones de euros, que esto podía una situación pues muy delicada, ¿no?, al sector financiero. Indudablemente por ahí van los temas. Cuando ves que el presidente de esa sala sobre la marcha intenta hacer reunir, ¿no?, a todos los magistrados para llegar en pleno, para llegar pues a lo que se ha llegado después, las vicisitudes, indudablemente lo que está claro es que ha habido una situación
realmente complejas, y han pedido perdón, porque el presidente del Tribunal Supremo, que es el presidente del Consejo del Poder Judicial, a su vez dijeron que pedían perdón por la situación que se había creado, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Entonces, el mensaje que estamos dando a la sociedad es que, me refiero desde el punto de vista ético y del punto de vista moral, es muy contradictorio, y sobre todo cuando la Constitución nos habla por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución, ¿no? España es un Estado social y democrático de derecho, que su ordenamiento jurídico, los principios generales que intenta conseguir nuestro ordenamiento jurídico es la justicia, el pluralismo político, la igualdad, la seguridad jurídica. Y cuando ves que eso se difumina, pues crea una sensación de un malestar que ha conllevado precisamente, bueno, a que pueda ser utilizado contra el sistema democrático, ¿no? Y entonces la reflexión es que se tiene que cambiar, sobre todo la manera de elegir a los jueces y magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, y ir a una vía que que tienen ya Alemania, Holanda, ¿sabes? Donde realmente cuando se nombren a determinados jueces, sean jueces realmente que se nombren con criterios objetivos, no que los partidos políticos pongan a determinadas personas ahí que ocasionan este tipo de situaciones, ¿no? Pero es curioso, es perplejo. Ha sido un veredicto de 15 a favor y 12 en contra. Exactamente, es decir, la sala tiene 31. Habían dos jueces que no habían comparecido, sí. Uno porque le afectaba porque su hijo tenía una hipoteca. Exacto. Y otro porque estaba no sé qué decir. Sí, y otro más, 28. Sí, efectivamente, es decir, primero para con un poco un efecto pedagógico, ¿no? La sala tercera del Tribunal Supremo es la sala de lo contencioso administrativo. La sala de lo contencioso administrativo es aquella sala, igual que todos los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa, son los que analizan, estudian, interpretan si las normas de las administraciones públicas, de las autoridades públicas, son contrarias a derecho. Y entonces dice si son nulas, no son nulas, si son contrarias, no son contrarias, pero del ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? Entonces esos 31 eran, la sala se compone en conjunto, en el pleno, que se llama, por 31. De esos 31, 3 no fueron por diversos motivos, ¿no? Por cierto, entre los que faltaron me parece que estaba Rafael Fernández Valverde, que es un magistrado canario que estuvo muy vinculado a Canarias y fue magistrado aquí, ¿no? Pero me parece que él no pudo ir, ¿no? Entonces fueron 28. De esos 28, 15 votan que sea los ciudadanos, lo que refiero, los consumidores, que son los usuarios, los que tienen que pagar el impuesto de acto jurídico documentado, y 13 no. Pero el papel clave lo jugó el presidente de esa sala, ¿no? Que el presidente podía haber empatado. Y lo que hace es el 15, dar el voto 15 a favor de que sean los consumidores, los prestatarios, los que paguen este impuesto de actos jurídicos documentados, ¿no? Entonces, esto fue así. Hay 3 sentencias curiosas ahora, 3 sentencias que son firmes, ejecutivas, y que esos no van a pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Y por otro lado va a venir esa teoría, esa doctrina nueva donde dice, oye, son los bancos los que tienen, que son los consumidores los que tienen que pagar y no, o sea, la banca y no los consumidores. Pero parece ser que a partir de mañana el gobierno va a llevar y va a aprobar por decreto de que sean los bancos los que lo paguen. Bueno, esto es un tema que hay que reflexionarlo, porque tengo que decir que me ha cogido de sorpresa, ¿no? Porque esto ha sido ahora, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, esta tarde en caliente. Esta tarde en caliente, cuando he visto, ¿no?, que el gobierno va a sacar un real decreto ley, que un real decreto ley tiene que ser convalidado por el Parlamento en 30 días, dentro de 30 días, y después se desarrollará como un proyecto urgente de ley. Ya se cuenta con los votos a favor del Partido Socialista, sí. Unidos Podemos, Ciudadanos y... Claro, sí, tienes que conseguir la aprobación, ¿no? Y tener mayoría, ¿no? En este caso no es una ley orgánica. Ya tiene la mayoría. Ya tiene, sí. Pero claro, esto es, hay que ver, es decir, ¿por qué ahora sacas esto?
y yo creo que no sea una cortina de humo para tapar de alguna manera la disfuncionalidad que ha habido en cuanto a la separación de poderes. O sea, porque has introducido una dinámica, ¿no?, al Tribunal Supremo que es una dinámica muy cuestionable, ¿no?, en cuanto a las percepciones sobre la independencia del Poder Judicial o no, que se someta en una interpretación, nosotros llamamos la hermenéutica, ¿no?, la interpretación de las normas, que pueda estar sujeta en un momento determinado a la estabilidad del sistema económico por encima de los ciudadanos, te deja muy tocado el sistema de valores éticos o morales, ¿no?, y sobre todo valores morales, ¿no?, donde uno cree que la justicia debe ser, ¿no?, absolutamente independiente, debe defender objetivamente, ¿no? Pero claro, cuando eso en la balanza choca con el sistema económico, que prima más el sistema económico, los lobbies políticos, etcétera, pero aquí sobre todo, que es la reflexión, está el Estado por medio. Y entonces yo creo, como está el Estado como primer afectado en cuanto al déficit público, por todo lo que le implicaba a las arcas del Estado, es decir, porque en el fondo estamos hablando de una devolución, ¿no?, de cantidades. Esto se soluciona rápido, quiten el impuesto y ya está. Sí, ni lo paga uno ni lo paga los otros. Pero claro, ante esta situación donde la justicia ha quedado muy tocada, porque la gente, y no hay que ser hipócrita, es decir, oye, mi percepción, ¿cuál es la percepción? Oye, pues la percepción es que parece clarísimamente que ha habido un efecto pasillo de una manera clara y rotunda, y eso no se lo puede explicar. De hecho, se ha echado hasta leña al fuego, porque por parte de Unidos Podemos hemos visto declaraciones de Pablo Iglesias en el cual, si la sentencia iba favorablemente hacia los ciudadanos, pues se iba a movilizar para manifestarse en toda España. Sí, pero eso es negativo, porque el sistema democrático tiene que amoldarse y adaptar este tipo de situaciones para los enemigos de la democracia no actúen de una manera inadecuada o incoherente, porque eso se soluciona por las vías que tiene el sistema, ¿no? El sistema democrático se puede defender a través de sus estructuras propias, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una situación, y en estos momentos lo estamos viviendo, que es de ataque global al sistema democrático, que nos sitúa casi cuando lo que pasó en las crisis de la democracia formal después de las guerras mundiales, ¿no?, donde surgen los fascismos, donde surgen el fascismo, surge los extremos, la extrema izquierda, la extrema derecha, me refiero en cuanto a ideologías globales, en ataque a la democracia formal, porque la democracia formal en determinados momentos no supo defenderse, y eso parece que está volviendo aquí, es decir, y entonces vienen determinados movimientos de corte populista antidemocrática que pueden distorsionar el sistema y los valores, y eso es lo malo, ¿no? No se trata de hacer escraches, sino que el propio sistema vea cómo puede solucionar esta actuación, para que no caigamos en los populismos. Vamos a hacer un escrache al juez. Oye, no, así no se solucionan las cosas se solucionan con más democracia, y sobre todo ver cómo se puede crear un sistema de elección de los jueces, en este caso del Consejo del Poder Judicial, el papel del Ministerio de Justicia, para que realmente haya una elección de magistrados que se hagan con criterios objetivos y que no se vean en determinados momentos sujetos a presiones de quienes los han puesto ahí, ¿no? Oye, pues la presión conservadora, la presión progresista, y todo esto tiene de alguna manera que solucionarse, porque estamos en situaciones, ya te digo, desde el punto de vista ético, muy difuminadas, y afecta al sistema democrático. Por ejemplo, uno de los temas que ahí me han dicho determinados estudiantes de Derecho cuando analizan estos tipos de situaciones, por ejemplo, lo que pasó con el tema del respeto a los derechos y libertades fundamentales, los derechos humanos, cuando ves que los estados son incapaces de criticar, bueno, entre comillas, a regímenes autoritarios que son antidemocráticos. Por ejemplo, el caso que pasó de Arabia Saudí, donde no se hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Estado perdería dinero de determinadas inversiones, ¿no?, de compraventa de armas o lo que sea. Aquí lo hemos tenido claro. Claro, cuando ves todo este tipo de situaciones y se plantean
desde una perspectiva de política correcta y con hipocresía, los ciudadanos ven contra en este país veíamos cómo se iba a romper ese contrato que se tenía con Arabia Saudí, con el armas y barcos, y por otro lado el propio del propio grupo de Podemos, el alcalde de Cádiz, pues salía en defensa de que no, eso no se podía romper porque perderíamos muchos puestos de trabajo. Y después vemos que estamos, ¿sabes?, cargándonos todos los conceptos, cuando hablaba de planteamientos, porque todas las normas políticas, jurídicas, la aspiración a la justicia son productos de nuestros filósofos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el Kant, ¿no?, en su crítica a la razón pura, ¿no?, el hombre es un fin en sí mismo, no es un medio para conseguir un fin, ¿no? Por ejemplo, pues, ya ves que el hombre prácticamente está sometido, pues, a la corriente de los poderosos frente a los más débiles, y que una interpretación de las normas del Estado vayan por ahí hablando de igualdad, pues todo no pasa de ser una hipocresía en que la gente lo percibe. Sí, estamos ante una situación realmente mala, porque todo esto son ataques, van a atacar de alguna manera al sistema democrático. Pero detrás de todo esto es que hemos visto que si está ocurriendo esta sentencia y ahora hemos llegado a este debate, es porque España no tiene una ley hipotecaria correcta, así de claro, o razonable, porque ha llegado la sentencia de las cláusulas de los suelos, cláusulas de los techos y un largo etc, y la última es esta. Pero hay algo que ha tapado el gobierno y no ha dicho y no ha publicado, porque ya de Europa se lo ha dicho ya por activa y por pasiva. Ustedes todavía no han cumplido y tienen que cambiar la ley hipotecaria. Incluso tiene apercibimiento de sanción de algo más de 100 y pico mil euros diario si no pone una nueva ley hipotecaria. Y esto lo ha ocultado el señor Sánchez, lo ha ocultado el señor Mariano Rajoy y lo ha tapado todos los gobiernos que ha habido por haber. Pero sí, mañana va a aprobar por decreto el que los bancos sean los que paguen en este caso los impuestos y no sean los clientes. ¿Por qué no se ha reformado? ¿Por qué no se ha llevado una ley hipotecaria? Incluso se hablaba, ¿se acuerda usted? Cuando estaban con esos desahucios, en esos desahucios que se quedaban con la duda de encima que te quitaban la casa, le quitaban la casa a los avalistas y te quedabas con una deuda con el banco, que se hablaba de la dación del pago de la hipoteca. Sí. Todo eso se ha quedado en el olvido. Se han hecho reformas puntuales que se pueden llamar parches, pero maquillaje. Sí, bueno, como quiera, pero han sido avances que lo van marcando curiosamente la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sobre todo en el tema de las cláusulas suelo fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el Tribunal Supremo dijo que no, y probablemente pase lo mismo con esto, con el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que es una cláusula que tiene que pagar el banco, y por eso es decir que todavía eso va a estar, va a haber un recurso, va a llegar hasta Luxemburgo, y ahí ya se decidirá qué es lo que ocurre, ¿no? Pero de todas maneras han habido progresos a través de la doctrina, ¿no?, y de reformas, porque ya las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho, ya de alguna manera los intereses moratorios también abusivos son considerados nulos, pero efectivamente hace falta, ¿no?, pues llegar a una ley, una reforma en profundidad. Pero claro, ahí juegas con que tienes que ver la opinión de los bancos, es decir, porque los bancos son los que dan los créditos, y en esa ley hipotecaria, cuando se hacen leyes, sabes que todas las partes afectadas pues intervienen, ¿no? Indudablemente tiene que haber una reforma, ¿no?, garantista, en este caso de la parte más débil de la relación, protegiendo esa parte más débil de esa relación de prestación de servicios, de prestación. Pero no tendría económica que haber velado de los estados, en este caso el Estado por los ciudadanos. Sí, siempre. Cuando hemos visto que por sentencia, y tiene que ser Europa el que le ha dicho, por ejemplo, lo de las cláusulas suelo. Sí. Oye, la ley hipotecaria española es abusiva. Sí.
Sí, sí, está claro, ¿no? Lo ha dicho Europa. Sí. Porque el Estado español y los jueces no le han dado la razón a los ciudadanos españoles. Bueno, los jueces han planteado cuestiones de inconstitucionalidad. Es decir, porque cuando un juez ve que hay una normativa española de régimen interno español que atenta contra las directivas y los reglamentos de la Unión Europea, pues puede plantear una cuestión previa, ¿no?, para que decida el Tribunal Europeo si realmente es conforme a derecho o no. Pero en definitiva, lo que se tiene que conseguir es que efectivamente el gobierno, porque son derechos constitucionales, cuando se dicten normas, esas normas vayan en protección del consumidor, ¿no? Porque desde la crisis de Lehman Brothers, los bancos han actuado con un predominio asimétrico en las relaciones jurídicas que han ido en contra de los intereses del consumidor y del usuario, y que menos mal que se están solucionando, ¿no? Pues cambiamos de tercio y nos vamos a hablar de Canarias. Tú has sido diputado regional por el Partido Popular. Sí. Podemos decir cuando empezaron los primeros pasos de los estatutos y de el Estatuto de Autonomía de Canarias fue en el 82, el 1 de agosto de 1982, ¿no? O sea, cuando hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Después vino una reforma del Estatuto en 1996, que ahí sí estaba yo, que fue cuando subimos las barreras electorales, que pasó del 3 regional al 6 regional, y del 15 insular al 30 insular, ¿no? Que ahora, precisamente, cuando fue ayer o antes de ayer, se publicó, ¿no?, el nuevo Estatuto de Autonomía, muy diferente al anterior, ¿no? De hecho, este Estatuto de Autonomía que se ha aprobado tiene 202 artículos, y la verdad que es muy interesante el contenido de los artículos. Tiene 7 títulos, una disposición, un título preliminar, ¿no? Y está muy interesante, ¿no? Porque introducen ahí una serie de derechos ahí que antes no los tenían, ¿no? Entonces unos reconocimientos bastante importantes de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos canarios, ¿no? O sea que en líneas generales, bien, ¿no? Tendrá sus aspectos que ahora podemos entrar, ¿no? Como la subida de los parlamentarios, la bajada de las barreras electorales, ¿no?, que son unos temas interesantes. ¿Esa sería la reforma de la ley electoral? Sí, la reforma de la ley electoral la dejan para, bueno, le dan un plazo, me parece que 2 años a partir de la aprobación, para que se pongan de acuerdo por 3/5. Me parece que son 3/5 de 70 diputados ahora, ¿no? Antes estaban en 60 diputados, ¿no?, y ahora los han pasado a 60. De 50 y un máximo de 75, ¿no? Vamos a tener un problema en las próximas elecciones, el próximo 26 de mayo del 2019, en donde se va a incrementar, en este caso, otra papeleta más, otro sobre. Sí, pero yo no creo que sea muy complicado, porque sería una papeleta, ¿no?, que sería la autonómica, es decir, para 9. Es decir, estamos ahora en 61 con el método de elección de circunscripciones insulares con el método anterior, y después 9 que serían elegidos por esa lista autonómica, ¿no? Por lo cual vamos a tener la papeleta del ayuntamiento, papeleta al cabildo, las 2 papeletas al Parlamento, y también tendremos las papeletas de Europa. Bueno, si se convocan ahí juntas, sí. Madre mía. Bueno, vamos a ir a las mesas electorales como los carteros, ¿no? Sí. Pero bueno, pues van a coincidir, ¿no? Las europeas tocan, ¿no? Coinciden. Pues bueno, pues ya sabemos ahí. Vamos a para tener la europea el gran debate, ¿no? Sí. De las elecciones europeas, conjuntamente con las municipales, con las insulares y con las regiones. Pero algo también en este nuevo Estatuto de Autonomía, pues hay también un dato importante, que podemos decir es una de las pocas regiones. Hay desaforamiento por parte de los diputados y diputadas. Sí, ya antes, cuando cometían algún delito los diputados,
el foro competente era el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si el delito se cometía en Canarias, y si se cometía fuera de Canarias era el Tribunal Supremo el que tenía que conocer de los supuestos hechos delictivos de los diputados. Pues ahora eso ha cambiado, entonces al cambiar, es decir, ha desaparecido. Por lo cual los diputados y diputadas canarias no van a estar fuera. Exacto, están desaforados, sí. Entonces no tienen, bueno, es el primer estatuto de autonomía donde se desafueran, ¿no?, a los diputados, ¿no? Vamos a ver si eso es positivo o negativo, y yo pienso que, bueno, lo han decidido. Yo creo que por lo pronto ya lo van a jugar los tribunales, ¿no?, ordinarios. No va a ser el Tribunal Superior de Justicia. ¿Esto que ha sido una medida popular para quedar bien con la sociedad? Decir, oigan, vamos a darle un cambio de la imagen política. Sí, yo creo que va por ahí, sobre todo con los casos estos de corrupción, donde muchas personas que estaban, bueno, vinculadas o estuvieron vinculadas con temas de procesamiento vinculado a procesos de corrupción, pues bueno, estaban amparadas me refiero que no los enjuiciaba los tribunales ordinarios, sino el Tribunal Superior de Justicia, ¿no?, los tribunales superiores de justicia. Ahora eso cambia y por lo tanto va a ser como un ciudadano normal sometido a un procedimiento normal, ¿no? El problema es la judicialización que se ha planteado en los temas políticos desde el 2004, ¿no? Porque desde el 2004 es cuando empezaron los partidos políticos en general a lanzarse, ¿no?, pues acudir a los tribunales a conseguir planteamientos que a lo mejor no lo conseguían en las urnas, ¿no? Entonces, claro, la querella esta que nosotros denominamos a la catalana, ¿no?, que es para conseguir objetivos determinados y presiones, pues se ha utilizado mucho en política. Eso no tendría que llevar un doble castigo, que no sea gratuita, que alguien por dañar la imagen del contrario, pues presenta esa denuncia y un poco para que esté imputado, la imagen de imputado, en este caso claro, ahora procesado. Debería castigarse. Yo pienso que, bueno, ahora los temas son las condenas en costas, es decir, cuando planteas una querella criminal y no tienes fundamento, tienes condena en costas. También habría que ver si has planteado una querella criminal con fraude procesal, con estafa procesal, ¿sabes? En fin, ya todo esto vendrá los efectos boomerang, ¿no? Es decir, oye, usted me ha destrozado la vida durante cierto tiempo por un juego político, ¿no? Y que incluso he tenido que abandonar mi carrera política, ha afectado. Bueno, se lo están planteando determinados políticos que, en fin, para no citar, pero bueno, hay gente que se lo está planteando. Oye, usted me ha presentado una querella criminal o una denuncia que he salido absuelto y me ha tenido usted durante X tiempo en una situación de estrés, y sobre todo del efecto este que le llaman, ¿no?, banquillo, ¿no? Pero no solo te puede dañar, en este caso a ti familiar, a ti como con ese estrés o personal, tu formación política, porque en los reglamentos de la formación política dice, pues tienes que entregar el acta y apartarte hasta que no se termine este proceso, pero también en tu vida profesional te puedes quedar también en mal lugar. Por lo cual este juego te puede destrozar totalmente la vida. Exacto. Después, bueno, me imagino que el efecto... Que después dentro de 14, 15, o 16 o 20 años te salga de no, está suelto, aquí no ha pasado nada. Bueno, ¿cómo que no ha pasado nada? Viene el efecto boomerang de que puede esa persona intentar pedir daños morales, ¿sabes? Como indemnización de daños y perjuicios, intentarlo. ¿Tú crees que es difícil el pedir cómo se puede bueno, es recompensar? Es irrecompensable, pero la ley prevé, cuando te ha destrozado la vida. Sí, pero bueno, la ley prevé, ¿sabes? La consecución de los daños morales es difícil de demostrar porque es un criterio valorativo que realiza el juez, pero habría que explicarle exactamente la situación que ha pasado, ¿no? Pero en definitiva, lo que estamos hablando de que los mecanismos de judicialización de la política es muy negativo, y eso implica una madurez política que se tiene que de alguna manera plantear, ¿no? Pero claro, estamos en una época de la posverdad, donde la mentira, donde las falsedades, las medias verdades es lo que predomina, ¿no?, sobre los aspectos que estábamos hablando, sobre los aspectos éticos, morales.
y donde ya parece que el ser humano está en un segundo plano. ¿Tú crees que el arte de la política se ha llevado, el arte de la política se lleva a la mentira? Sí. Bueno, esto siempre se utilizó, ¿no? Pero, en fin, lanzar mentiras, bulos contra los adversarios políticos, ¿no? Pero quizás la ampliación ahora con los medios de comunicación, con estas tecnologías nuevas de la información y la comunicación, pues parece que se están expandiendo más, ¿no? De hecho, las mentiras son claves en los procesos políticos e incluso en los temas... Pero hemos visto que es populista en muchas medidas. Sí, hemos claro, visto, ahora claro. Hemos hablado de que tenemos a la vuelta de la esquina los próximos comicios y ya vemos programas electorales de formaciones políticas que te ofrecen lo del modo. Nosotros hemos visto legalizar viviendas irregulares o legales, o hemos visto 1.700 euros, 1.800 euros para los jóvenes, le vamos a dar esto, vamos a dar lo otro, vamos a construir esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y el acto seguido, después de esa toma de posición del cargo, donde dijo, eso no es una corrupción, podemos llamar corrupción política, cuando en tu programa electoral lleva unos parámetros o lleva un compromiso, un contrato con la sociedad, por lo cual esa sociedad te ha depositado la confianza a través de ese voto y tú no cumples. Eso lo tendría que decidir los electores en su momento, ¿no? Porque había una frase que era anglosajona, dice: los votos se convierten en puñales que los electores clavan, ¿no?, en el corazón de los políticos cuando no cumplen, ¿no? Pero eso ya no existe. Es decir, nosotros ahora las referencias que tenemos es lo que pasa en el extranjero, ¿no? Bueno, lo que pasa también en España, pero cuando tú empiezas a analizar, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, y está pasando ya también en toda Europa, ¿no?, y por supuesto en España, mientras más barbaridades diga, más disparate, y tiene gente que esté dispuesta a aceptar esa historia, porque lo que considera, ya estamos hablando de dinámica, que es lo que hablamos, ya la ética, la moral pasa a un segundo plano de es lo que yo quiero, o sea, la percepción. Si yo pienso que esto es así, y además hay un dato curioso, lo políticamente correcto, como hay una cultura, una contracultura de lo políticamente correcto, porque ha demostrado que es hipócrita, ¿no? Entonces cuando la gente viene y te dice una persona unos disparates, dice, este es el mío. Porque ya yo no me creo nada de lo que me están diciendo, que son la mayoría de la gente unos corruptos, en fin, ese es el planteamiento generalizado que ha pasado en un montón de sitios, y te viene y tú dices, oye, bueno, pues, ¿qué es lo que quiero oír mi electorado? Porque a veces piensas que yo quiero que no me voten, o sea, porque empiezas a decir unas burradas y resulta que esas burradas llegan. Eso sí, crean conflicto, crean división, crean polarización, que es lo que está pasando ahora en la sociedad, cuando ese malestar, esa indignación, que es lo que ha pasado con el tema de la decisión judicial, pues ha conllevado a estas medidas que han tomado, porque cómo sale ahora el cargarte el impuesto de actos jurídicos documentados, que por cierto es un impuesto que siempre debió de pagarlo la banca, porque a quien le interesa, el beneficiado no es el hipotecado, es el banco, porque el banco, como consecuencia de esa inscripción en el registro, es lo que te ejecuta. O sea, es al banco, porque sin esa inscripción no se podría ejecutar la hipoteca. Eso lo sabíamos todos, y decíamos, oye, ¿cómo es posible que no condenen a los bancos? Bueno, pues ahora, ante este escándalo que se ha formado, pues el gobierno viene ahora y quita. Y por cierto, ¿y cómo recupera ese dinero? Porque ese dinero que tiene que ir a las arcas tiene que salir por otro lado. Es decir, porque es un impuesto que, por cierto, que en base a las comunidades autónomas son diferentes, ¿no? Uno es un 0,5, otro es un 1, otro es un 1,5%, ¿no? Que era el núcleo fundamental de los gastos de hipoteca, el 70% de los gastos de hipoteca. Pero en definitiva, lo que estamos diciendo de la posverdad, de la mentira, de los agravios, de la falta de ética, todo esto está ahí inmerso en esos valores donde los ciudadanos son los que tienen que decir. Pero hoy la mentira es lo que guaja. ¿Y tú qué quieres oír? Oye, es que te regalo una moto, pues toma, te la doy. Y después te digo, vente a buscar la moto. Sí, no, y después te digo, ¿usted fue tonto? Porque
se creyó estas barbaridades, ¿no? Aquí pegó un patinazo o no sabía en esos momentos qué responder y intentó responder. Tenemos el corte de en este caso se hablaba en esa rueda de prensa donde se le preguntaba sobre la postura del señor Sánchez, en este caso el presidente del gobierno, y se lo preguntaba a la vicepresidenta del gobierno, a la señora Calvo, en el cual pegaba este patinazo en esas declaraciones a esa pregunta donde le preguntaban sobre si el delito de la postura que había adoptado tanto por parte de la Fiscalía o por la Abogacía del Estado era rebelión o sedición, y en esa pregunta pues en la rueda de prensa respondía la vicepresidenta del gobierno, la señora Calvo, de esta manera. Presidenta, de que el presidente del gobierno nunca ha dicho que existe delito de rebelión en Cataluña, le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre. Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado entonces mayo. Entonces lo decía como líder del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No, es que... Pero... Perdóneme que le diga, pero nosotros somos... gobierno ahora, respondemos de la posición del gobierno. Entienda que es que la posición del gobierno es la que es, institucional y constitucionalmente hablando, en un asunto de la complejidad de un proceso como el que hay abierto. Entiéndalo, entienda. Y a mí se me ha preguntado por el presidente del gobierno. Bueno, entonces, ¿por qué cambió Pedro Sánchez de parecer, en todo caso? Gracias. Bueno, lo que estamos hablando del efecto de la posverdad, que es un efecto gravísimo porque choca contra todos los valores éticos, al menos de la generación mía, que nos enseñaron que tenías que ser un tío honorable, honrado, decir la verdad, con un miedo importante al ridículo, ¿no? Pues la posverdad cambia todos esos conceptos y ahora no hay miedo al ridículo, y lo que hace la ministra pues es totalmente lógico. Yo no tengo miedo al ridículo y yo tengo a mi electorado y a mi gente que justificarle lo que yo creo que me lo van a aceptar mi gente, pese a que esté mejor o peor. Es decir, oye, el presidente de gobierno es un ente sacralizado, ¿no?, donde ya se difumina de lo que era Pedro Sánchez cuando dijo que era un delito de rebelión. Ese delito de rebelión que lo dice Pedro Sánchez, persona que en aquel momento no era presidente, por una especie de espectral cambio elucubrativo, es el presidente del gobierno que asume la postura, es decir, asume su postura y dice no, aquello era una cosa dicha en su momento popular para ganar los votos, para ser ahora presidente, pero ahora no, y eso es hasta lo mínimo que se estila, ¿no? Porque ahora se está estilando cosas incluso superiores, es decir, oye, usted dijo esto, sí, pero yo lo puedo decir porque estoy justificado para decir. Y ustedes, como son unos capullos, tienen que aceptar la tesis del capullo, ¿no? Del neófito, ¿no? De cuando las novatadas, es decir, oye, toma aquí porque yo estoy por encima, soy el veterano y tienes que aguantar cualquier tipo de payasada y de tontería y estamos en esa situación y es lo que vale y además como tienes el poder, pues eso es el tema. Oye, es que donde dije Diego, no, pero no solo digo Diego de donde dije Diego, sino que además me invento lo que me dé la gana porque me lo permite la posverdad. Pues para ir a trabajar en una empresa, y si tengo que decir que ya tengo ganado las elecciones, lo digo. Y si tengo que decir que ahora yo voy a ganar porque tengo el CIS conmigo, lo digo. O sea, estamos ante una deformación. ¿Se está utilizando el CIS con esos datos hombre, mensuales? por supuesto, hombre, la cocina ahora se está utilizando todo. O sea, todo vale. Y tú puedes decir todo tipo de barbaridad, que habrá gente que te lo acepte y otros que no, y sobre todo tienes un núcleo de gente que te lo va a aceptar, que son a quienes vas dirigidos, a tu partido político y tal, que va a defender lo indefendible. Entonces ya va a llegar un momento en que esta situación explotará por algún lado, pero sí lo que está claro es que parece ser que los ciudadanos cada vez nos consideran de menores, ¿sabes?, como una menor edad, como personas que estamos ahí manipulables totalmente y que además no servimos absolutamente para nada, sino porque están por encima los intereses económicos, los intereses políticos, las famosas cloacas del Estado. Oye, aquí tienes que... O sea, hay una
teledirección donde nos están tomando, uno entiende que se está siendo manipulado y como que se estuvieran tomando el pelo, ¿no? O sea, porque ante este tipo de actuaciones... Cuando estaba ese debate y estaba ese cara a cara entre el señor Pedro Santi y el señor Mariano Rajoy, donde el señor Pedro Santi le dijo al señor Mariano Rajoy, ¿es usted un indecente? ¿Se estaba mirando el espejo del señor Sánchez? Bueno, lo que pasa es que uno es esclavo de las palabras, ¿eh? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿sabes?, cuando estás hablando, y sobre todo porque en política el respeto tiene que ser fundamental, ¿no? Curiosamente la etapa al menos que yo viví, ¿no?, del tema político, se cuidaba mucho las formas, ¿no?, y el respeto, ¿no? Podías tener una grandes enfrentamientos, pero eran enfrentamientos con respeto, ¿no? Y si se faltaba el respeto, bueno, se pedía perdón, ¿no? Pero en estos momentos es como si yo a ti te insulto, te digo y me río y ay, no te lo tomes a mal, ¿no? O sea, tú eres un... lo que se lleva el insulto. Sí. Y la polarización, el sectarismo, ¿no? Y yo lo que estoy muy preocupado es porque la polarización que está viendo ahora y los sectarismos. La gente oye, este es mi gusto, y si tú no estás de acuerdo con mi gusto, pues voy a ir contra ti. Y esto es malo porque es utilizado, y además tenemos que mirar la historia atrás, las épocas, porque parece que hay una época pendular que vuelve al pasado, ¿no? Me refiero en los aspectos morales, éticos, y entonces es un tema negativo, ¿no? Pero sí está la gente un poco, ¿sabes?, indignada, está irritada, ya primero por la situación difícil que ya es intentar sobrevivir, ¿no?, conseguir trabajo, sobrevivir a las necesidades básicas, ¿no? Pero encima ya vienes con problemas añadidos y que los políticos no te resuelven esta situación, y después los poderes del Estado parece que se difuminan, pues tiene uno problemas, ¿no? Don Fernando Toribio, un placer tenerlo en esta casa y conversar y compartir estos temas que hemos puesto sobre la mesa de actualidad. Gracias por estar con nosotros, y ahora nos vemos dentro de media horita porque entramos en el debate esta noche haciendo un doblete. Pues vale, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don Fernando Toribio, abogado que en su trayectoria como político fue diputado regional y concejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Les dejamos ahora a todos ustedes compartiendo la programación de Canal 4 TV. Gracias por su atención.